¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marco? Bien, encantado de que hayas invitado y nada, agradecerte esta pequeña intervención contigo. Tengo que agradecerte yo a ti que me hayas aceptado la invitación porque el tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante, ¿no? Sí, vamos a ver qué religiosidad hay dentro del ejército romano y qué sacerdocios lo componen, que va a ser algo un poco desconocido para algunas personas. Pues bueno, voy a pasar a presentarte. Esta tarde estamos con Marco Almansa, es administrador de la cuenta de Mos Religiosus y él en concreto es doctor en Historia Antigua y Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense. Además de eso, por si no era poco, es presidente del primer grupo de recreación histórica de temática puramente religiosa. Se ubica en Madrid y, bueno, el grupo de recreación es conocido por Mos Religiosus. Y esta tarde, como bien ha explicado, vamos a hablar un poco sobre los sacerdocios que se vinculaban al ejército romano. Antes que nada, me gustaría, si puede ser, que nos hablases un poco del grupo de recreación. ¿Por qué Mos Religiosus? ¿Qué significa? ¿Y por qué esta temática en concreto? Pues mira, Mos Religiosos nació, digamos, la idea ya en el 2008, ¿vale? Y bueno, ya ha ido, digamos, funcionando en paralelo con otros grupos en los que yo estaba y ya se ha, digamos, independizado de forma, ya funcionando de forma independiente el año pasado, ¿no? El 2019. Entonces, Mos Religiosos lo que significa son las costumbres de lo religiosas, ¿vale? Realmente el nombre es un poco más comercial, pero realmente tenía en latín sería Mos Religiosa, pero bueno, no quería darle ese nombre tan poco comercial y le quería poner el Mos Religiosus, que es como también costumbres religiosas, ¿no? O de los religiosos. Entonces, se refiere precisamente a lo que hace el grupo es divulgar, es recrear precisamente la vida cotidiana civil, militar, gladiatoria, pero dentro del ámbito religioso. Y es algo que lo religioso dentro de lo que es el mundo de la recreación es algo muy olvidado, ¿vale? Entonces lo que hemos querido hacer es justamente darle un empujón que se vea dentro de lo que es la explicación recreacionista, lo que es la religión, en los distintos aspectos, tanto a nivel doméstico, a nivel militar, civil, gladiatoria, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones en las que como la religión impregna e influye absolutamente en todas las actividades del mundo antiguo en general, pero en este caso particular en Roma, pues lo hemos querido reforzar creando un grupo precisamente de religión, de recreación histórica romana. No es ninguna secta, ni es neopaganismo, ni nada, que eso es totalmente respetable, pero eso queda fuera del ámbito divulgativo, investigación, documentación que hacemos religiosos en ese aspecto, ¿no? Cuando se recrea, creo que también pecamos de recrear desde el siglo XXI y como vivimos en una época, podríamos decir, atea, no se tiene en cuenta ese aspecto religioso que para los romanos era fundamental. Para absolutamente todo tenían en cuenta la religión, con los días fastos, nefastos, y bueno, un tema que controlas tú más que yo y que vas a explicarnos hoy, en concreto en el ambiente militar. Claro, entonces es que, ya digo, se pasa más desapercibido en lo religioso, en la recreación, en la divulgación en general, a favor de el ambiente militar y después lo civil, ¿no? Y gladiatorio. Pero lo religioso se piensa, yo, por ejemplo, hemos tenido algún pequeño debate sobre si nosotros nos dedicamos a hacer cultos paganos y somos neopaganismos o tener que la gente pueda tener miedo a apuntarse a colaborar con nosotros y hacer cosas de recreación religiosa porque se puede pensar que nosotros hacemos un culto tipo Wicca o tipo
neodruidismo, o etcétera, etcétera, que está muy en boga también hoy en día, con eso de los vikingos y demás, pues está muy en boga. Pero el tema romano, nosotros no hacemos eso, ¿no? Como he dicho antes. Entonces, es bueno que además hacer el tema de religión dentro de los eventos de recreación histórica, y ya hemos hecho algunos de esos, ¿no? De algunas intervenciones religiosas en eventos vinculando con tema de militar, tema civil, algo de gladiatura. Y yo creo que también complementa y de esta forma también podemos conocer más aún lo que es toda la vida cotidiana en cualquier aspecto, ¿no? La religión es algo fundamental en el mundo antiguo en concreto, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el ámbito militar, nos vamos a encontrar con una serie de personajes que son fundamentales para entender lo que es el comportamiento o la vida cotidiana de un soldado, ¿vale? Me es igual la época en la que estemos visualizándolo, sino que lo que vamos a ver es que el sacerdocio, no tenemos un sacerdote como podemos conocer hoy en día solo para el ámbito militar. No hay como hoy en día un sacerdote castrense, ¿vale? Que está con su ermita o está con su sala concreta para dar un culto cristiano a los militares actuales, sino que en Roma tenemos que tener un ambiente muy concreto que es justamente el centro del campamento, que es el donde se instalan pues todas las insignias militares, que en el Aede Signorum, que es justamente donde están todos esos estandartes, ¿vale? El Áquila, el Signum, el Draco, etcétera, etcétera, donde también se le da culto al emperador, ¿vale? La efigie del emperador, los estandartes imperiales, también se le da culto en esa zona. Pero no hay un sacerdote que esté dentro del campamento, ¿vale? Esto es importante entenderlo, porque el sacerdote, hay una curiosidad, y es que el que podemos estar pensando que, por ejemplo, es el Flamen Martialis, ¿vale? Que es un sacerdote, digamos, profesional, dedicado a un dios, a una divinidad que es precisamente de la guerra, aunque sus orígenes son de agricultura, pero en este sentido, este Flamen, y es una contradicción, porque en Roma vamos a encontrar contradicciones, y justamente una de estas es que este tipo de Flamen no puede ver armas. Entonces, claro, encontramos una contradicción, efectivamente, porque si él no puede ver armas, ¿cómo es un Flamen de un dios de la guerra? Entonces, el funcionamiento de un Flamen Martialis no puede estar, por ejemplo, dentro del campamento, porque rompería esta norma de visualización de armas. Entonces, lo que vamos a encontrarnos a un Flamen Martialis que hace el sacrificio para los militares, pero en la ciudad más próxima, ¿vale? Si, por ejemplo, imaginémonos, vamos a centrarnos en un periodo cualquiera que de época de Roma, pero vamos a situarnos, por ejemplo, en el limes romano de la frontera germana, época de Trajano, o puede ser también las guerras dacias. Imaginémonos que un sacerdote que va a hacer un sacrificio a los dioses, en este caso a Marte, en el campamento no puede estar. Entonces tenemos a un Flamen local que existe, no solo existe el Flamen Martialis o Dialis, que es el de Júpiter, solo en Roma, sino que nos lo vamos a encontrar también Flamenes locales dedicados precisamente a Marte. Es decir, hay una duplicidad o triplicidad también de ese cargo flaminal, ¿vale? Porque es un cargo provincial, etc. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que ese sacerdote no va al campamento, sino que hace su culto frente al templo de la localidad, ¿vale? Lógicamente, sin nadie alrededor armado, porque tiene prohibido esa visualización de armas. Y, por supuesto, nada que esté muerto, ¿vale? No puede tocar nada que esté muerto. Por tanto, las vísceras de un animal no las puede tocar. Entonces, viendo esto, vemos que, por ejemplo, el Flamen Martialis es un sacerdote
que, igual que el Flamen Dialis, lo más probable es que también se extrapole también a este sacerdote, es que tiene muchas prohibiciones, ¿vale? Entonces, todas esas prohibiciones le van a permitir ser más sagrado y, por tanto, en muchos casos, ese sacerdote el que ocupa el cargo de sacerdote de Flamen va a intentar salirse incluso de ese cargo flaminal, ¿vale? Para ascender en otros tipos de sacerdocios o cargos políticos, ¿vale? Entonces se utiliza en muchos casos el cargo de Flamen como trampolín en su cursus honorum, ¿vale? En este currículum de político a la hora de ascender en su escalafón, ¿vale? Entonces, ese Flamen Martilis hace su sacrificio en honor a favor de un dios, en este caso Marte, y nos vamos a encontrar que dentro de lo que es el campamento, ¿vale? Él no lo puede pisar, ¿vale? Hasta ahí lo reitero eso porque es muy importante, ¿vale? Porque todo sacerdote tiene que estar fuera, ¿vale? Sin embargo, dentro de lo que es el campamento, no se queda vacío de lo que es el ambiente religioso. Ya hemos dicho que estaba en el Aedes Signorum, donde estaban los estandartes, pero había una persona que es muy curioso y esta es una figura muy desconocida, y es el Aruspex Legionis, ¿vale? Este Aruspex Legionis es un cargo muy secundario y que incluso un propio militar de la legión, la que esté instalado en ese campamento, puede hacer de Aruspex Legionis. Y claro, alguien se preguntará, bueno, siendo ese tipo de cargo importante, ¿lo podría ocupar un centurión? ¿Lo tendría que ocupar un legado, un tribuno? No. Tenemos casos a partir de finales o mediados o finales del siglo II después de Cristo, en los que nos encontramos con un Aruspex que es un teserario, ¿vale? Que es un suboficial por debajo de otro suboficial, que es el optio, y por debajo del centurión incluso. Y nos encontramos incluso, ¿vale? Un soldado raso, que es Aruspex Legionis, ya a principios del siglo III después de Cristo. Entonces, es un cargo que, y esto es algo que va también a sorprender, porque el Aruspex no es un sacerdote, ¿vale? Es una especie de pseudo sacerdote, ¿vale? Porque todo sacerdote, y esto hay que tenerlo bien claro, todo sacerdote constituido como tal, que es algo sagrado, del latín sacer o sacro, no puede tocar nada que esté muerto, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando estamos haciendo un sacrificio, bueno, nosotros no, pero cuando estaban haciendo un sacrificio, el Flamen Martialis o Dialis o cualquier sacerdote no puede acercarse a coger las vísceras, las entrañas del animal sacrificado y examinarlas. Eso lo hace el Aruspex, ¿vale? El Aruspice, el adivinador, el que examina precisamente esas entrañas. Y es el único capaz de tocar algo que esté muerto, ¿vale? Y algo que esté muerto, por tanto, es capaz de hacerlo alguien que no es considerado sacer, no es considerado sacro, ¿vale? Por lo tanto, es el único capaz de tocar algo que esté muerto. Por eso el Aruspex Legionis puede ser cualquier soldado dentro de lo que es la legión en el campamento, ¿vale? ¿Y a qué se dedica este pseudo sacerdote? Hay un estudio muy bueno sobre él de Sabino Perea Llévenes de la UNED, que se llama justamente Aruspex Legionis, y nos está hablando que precisamente este pseudo sacerdote se dedica a presenciar los sacrificios, ¿vale? Y a hacer los exámenes de esas entrañas. Claro, y a raíz de todo esto, alguien se pregunta,
entonces, ¿quién hace o quién dirige el sacrificio? ¿No? Porque si no tenemos un flamen, no tenemos un sacerdote previamente constituido como tal, entonces ese sacerdote, el sacerdote dentro de lo que es el ejército lo va a ser el propio tribuno o el propio centurión, el sacerdote principal, ¿vale? Vamos a llamarlo sacerdote, pero no lo es en sí, ¿vale? Puede ser el tribuno, el legado, el centurión, como mucho, ¿no? Entonces, ellos son los que van a dirigir el propio sacrificio dentro de lo que es el campamento romano. Y este Aruspex Legiones es el que va a examinar precisamente esas entrañas. Claro, cuando tenemos a un centurión o un legado o un tribuno que es capaz de hacer ese tipo de rituales, es porque se le ha, entre comillas, lo voy a decir, bendecido o sacralizado, mejor dicho, para hacer ese acto. ¿Vale? ¿Y cómo? Siendo primero ciudadano romano. Y por tanto, siendo ciudadano romano, podemos, por ley, porque está escrito así, como pater familias, como en la casa, lo podría hacer también, pero ese centurión como representante de su unidad o el legado como representante de toda la legión, tiene la capacidad sagrada de convertirse en un sacerdote provisional para ciertos ritos, dentro de lo que es el campamento. ¿Vale? Por eso también se explica que en algunos casos podamos encontrar ese acto de devoción, de esa devotio militar, que hace que muchos de los generales se suiciden, ¿vale?, en la batalla, a favor de querer ganar su bando, lógicamente, la guerra o esa batalla, ¿vale? Por ejemplo, Deciomús o entre otros, ¿vale? Esa devotio lo que hace es que él como tribuno o como legado tiene esa capacidad de convertirse en algo sacro y ser él mismo el propio sacrificio, autoinmolarse, ¿no? Autosacrificarse. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos a un flamen, que es el sacerdote principal, tenemos que está en la localidad, que de hecho aquí en Hispania también hay flámenes martialis en alguna localidad, en Germania, en Galia, no solo en Roma, sino también en el norte de África, y este Aruspes legionis, que nos lo encontramos en algunos casos incluso en el norte de África o en Germania, ¿vale? Que no quiere decir que solo existan esos dos sitios, sino que se da muy habitualmente en campamentos, sobre todo estables, ¿vale? Campamentos donde ya se ha establecido la legión y prácticamente está viviendo allí, ¿vale? Entonces nos lo encontramos esa figura. En campamentos no estables, es decir, caducos, que sean provisionales, es posible que haya existido, pero no nos dejan constancia gráfica en epígrafes, joder, no me sale, en epígrafes, o alguna literatura o lo que sea, que nos hablen precisamente de estos Aruspes Legionis de campamentos provisionales, pero sobre todo los encontramos en campamentos estables. Es importante también que dentro de lo que es el ámbito militar tengamos en cuenta a unos personajes muy antiguos, ¿vale? Muy antiguos, que son los sali, ¿vale? Los sacerdotes salios, que es un collegium, ¿vale? Un collegium es como una cofradía, como una asociación, que está muy vinculado a Marte, ¿vale? Entonces, según el mito, estos salios bailaban, cantaban y chocaban sus armas para evitar que Cronos se comiera a su hijo Zeus, ¿vale? Entonces, estos salios, dentro de lo que es la mitología romana que nos cuenta Virgilio, estos salios son como guerreros danzantes, seguramente originados a partir de Rómulo, ¿vale? Entonces, Rómulo, quizás Numa, Pompilio, pero estos salios nos va a ser una cofradía que va a durar
durante toda la República, durante toda la monarquía, durante toda la República, y los vamos a encontrar incluso dentro del Principado, ¿vale? Como algo muy honorífico, ¿vale? Igual que otros sacerdotes, como el Rex Sacrorum, si en la monarquía tenía gran poder, lógicamente ya en la República ya tiene, no desaparece, ¿vale? Pero en el Principado va desapareciendo poco a poco solo como un cargo honorífico. Entonces, los sacerdotes salios son danzantes y tienen sus fiestas en honor a Marte, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando se declaraba la guerra o cuando se realizaba algún acto marcial en el campo de Marte, aparecían estos sacerdotes, ¿vale? Que iban vestidos de una forma muy característica, iban con un escudo tipo en forma de 8, ¿vale? Que además, por desgracia, no se ha encontrado ninguno, pero sí alguna representación gráfica de relieve de esos y de alguna joya también y cerámica de algunos escudos de esos salios. Dices que tienen forma de 8, ¿no? Sí, tienen forma así. ¿Sería similar al escudo micénico? Es muy parecido, sí, pero el escudo micénico es mucho más delgado en la parte central. Bueno, tiene vamos a decirlo así, unas medias lunas en el lateral, ¿vale? Pero el escudo, digamos, de los salios, iba a dibujarlo, pero es una cosa así, ¿vale? Es mucho más suave la curva central, ¿vale? En algunos casos incluso lo podemos encontrar hasta casi recto, ¿vale? Esos laterales. Pero no con ningún origen común, ni influencia, No, ni... no tiene No. una influencia micénica en ninguno de los casos, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, ese tipo de escudo no era funcional para ir a la guerra. Parece ser que su origen tiene más que ver con escudos galos, ¿vale? Con escudos incluso umbros, samnitas en algún caso, ¿vale? Pero sobre todo de origen más celto-galo, etcétera, ¿vale? Pero no se sabe bien su origen porque no hay datos palpables para poder decir que ese escudo de los salios es de origen de un pueblo concreto, ¿vale? Pero por la forma y demás se puede más o menos intuir que es de origen más o menos galo, ¿vale? Entonces estos salios lo que hacen es hacer esa danza guerrera, ¿vale? Además van vestidos con una forma que tiene un gorro que es un tipo Apex, que se llama, que es de cuero, ¿vale? Es como un gorro. De hecho, si van a la página de Mos Religiosos, encontrarán algún Albo Galerus que tiene una forma parecida a ese Apex, ¿vale? En la página sobre todo de Facebook. Entonces, van vestidos también con una armadura. Hay que tener en cuenta que son de origen monárquico y, por tanto, la vestimenta va a ser muy similar a lo que en época monárquica se podían vestir, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que son armaduras para guerreros muy ricos, ¿vale? Son gente digamos, del círculo más cercano a Rómulo, y es posible que de estos salios se vinculen con con los lictores, ¿vale? Con los protectores de los cónsules en época republicana y del emperador en época del Principado y dominado, ¿no? Entonces, es posible que estos salios también sean los guardaespaldas de Rómulo, hayan creado ese cuerpo y, por tanto, estén lo mejor uniformados para proteger al rey, ¿vale? Entonces, los salios hacen esa danza guerrera, digamos, como llamando al espíritu de Marte para que esté presente en la fuerza y en la batalla a favor de los romanos, lógicamente. ¿Vale? Entonces, estos salios tienen su canto y es muy curioso, ¿no?
y van armados con una lanza, con el escudo, con la espada, que van golpeando sobre el propio escudo, ¿vale? Lo que luego en Roma sería el escudo. Pero no van a la guerra. No es un sacerdocio, vamos a considerar como un sacerdocio, porque además luego hacen un sacrificio, ¿vale? Y hacen de hecho un sacrificio de una soubetaurilia. ¿Vale? Una soubetaurilia es un suido, un cerdo, un toro o buey y un cordero, ¿vale? O una oveja. Siempre del color blanco, esto es importante, ¿vale? Porque para los dioses celestes van a ser de colores blancos, para los dioses del inframundo van a ser de color negro, ¿vale? Masculinos o machos para los dioses masculinos y hembras para las divinidades femeninas. Entonces nos vamos a encontrar que estos salios hacen ese tipo de sacrificio, pero no conocemos más, ¿vale? De estos salios, ¿vale? No sabemos ni su tipo de baile, ni ritualidad más allá de lo que nos cuenta, por ejemplo, Virgilio, nos cuenta Tito Livio o Plutarco o Dionisio de Halicarnaso, porque no nos dicen más allá de esto que te he ido contando, ¿vale? Dicen alguna cosa más, lógicamente, pero no nada de la praxis interna de los rituales salios, ¿vale? También es importante tener en cuenta a otro sacerdocio vinculado también con el mundo militar, y este es uno de los también principales, que es el fetial, ¿vale? Los sacerdotes fetiales, o traducido al castellano feciales, con C, son los encargados de declarar la guerra y la paz, ¿vale? Estos sacerdotes fetiales es un cargo importantísimo, ¿vale? Porque es un cargo que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de Roma, prácticamente hasta el dominado, hasta el siglo III después de Cristo, en el que nos vamos a encontrar a un sacerdote muy importante, que es el fetial, que empezaba a declarar la guerra dentro de lo que es Roma, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este sacerdote, y esto es importante ahora saberlo para saber su evolución de la práctica que hace este sacerdote a la hora de declarar la guerra, tenía prohibido, absolutamente prohibido, igual que el Flamen Dialis y el Flamen Martialis, por eso nos vamos a tener que encontrar con un Flamen local y no tiene que ir desde Roma hacia la frontera. Tenía prohibido estar más de 3 días fuera de su casa, ¿vale? Es decir, dormir fuera más de 3 días, ¿no? Esa tria nocte, que también se aplica incluso a la novia, o a la esposa, cuando pasaba más de 3 días fuera de la casa de su marido para pedir el divorcio. En este caso, el sacerdote se incluye esa misma política, esa misma legislación a los sacerdotes fetiales, los flámines, que pasados esos 3 días tenía la obligación seguramente de renunciar a su cargo sacerdotal, ¿vale? Entonces, de tal forma que, como el fetial no tiene las prohibiciones que tiene el flamen, ¿vale? Él tiene un poco más de libertad, pues una de sus prohibiciones es justamente la de no dormir más de 3 días fuera de su casa, ¿vale? Entonces, este fetial, hay que tener en cuenta la historia de Roma. Entonces, Roma en un principio pues era el Lacio y por tanto, si el enemigo son los umbros, está prácticamente a un día de camino y va a su frontera, declara la guerra allí, tira una lanza roja, se adentra en el territorio umbro, ¿vale? Y se pone justamente en la muralla de esa ciudad, de la capital, declara otra vez allí la guerra y, si le es posible, entra dentro de lo que es la ciudad y dentro de lo que es la curia o el centro gubernamental de esa ciudad para declarar la guerra allí. ¿Qué ocurre? Que él lo dice en latín.
Entonces los otros no entienden el latín. Entonces dicen, no sé qué estás diciendo. Y por tanto, como hay omisión de respuesta, los romanos dicen, ah, claro, es que no se nos ha respondido. Por tanto, ya tenemos el casus belli, ¿vale? Ya tenemos también una bellum justum contra ese pueblo porque no nos ha respondido a las peticiones que estamos diciendo. Es decir, rendíos, que vuestro poblado sea parte de nuestro territorio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como los otros no entienden el latín, pues dicen, pues no sé lo que me estás contando. Entonces, el fetial vuelve a Roma, ¿vale? Vuelve a Roma y dice, pues a mí no me han respondido, porque lo dice 3 veces, ¿vale? Es una fórmula también jurídica. Y entonces el Senado dice, bueno, pues ya tenemos ese bellum justum, esa guerra justa, porque como nos han respondido, pues les atacamos, ¿no? Se convierten automáticamente en enemigos. Roma no declara la guerra, y esto hay que tenerlo muy, muy presente, gracias precisamente a estos fetiales. Roma nunca ha declarado la guerra a nadie. Es los demás los que jurídicamente hacen ese juego jurídico, los que declaran la guerra por omisión de respuesta a Roma, ¿vale? Entonces, este fetial, a lo largo de la historia de Roma, en la que el territorio de el propio Lacio va creciendo y se va extendiendo por la península itálica, nos vamos a encontrar que este fetial ya no va a salir de Roma, ¿vale? Hemos dicho que la prohibición de salir más de 3 noches fuera de su casa lo tiene vedado, ¿no? Entonces, él va a ir al campo de Marte. Estamos en época republicana, en época incluso de Julio César, por poner un ejemplo, en el que ese fetial va a ir al campo de Marte y es allí donde va a gritar 3 veces la fórmula de declaración de guerra, ¿vale? Como no hay nadie, ningún legado del enemigo, porque imaginémonos que estamos declarando la guerra a Germania, ¿vale? O supuestamente no vamos a declarar la guerra, sino que vamos a luchar contra los germanos, mejor dicho, ¿vale? No hay ningún legado o diplomático germano que esté presente en el campo de Marte para responder a ese fetial. No hay respuesta, hay omisión, por tanto, la guerra justa contra Germania es posible, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con Augusto este fetial va a ir reduciéndose su campo de acción, ¿vale? Ya no podrá ir al campo de Marte, porque el campo de Marte, recordemos que lo va a monumentalizar Augusto con un reloj de sol, el Aurelium Augusti, y el Arapaquis de Augusto, y otros edificios, etcétera, etcétera, que algunos se pueden ver hoy. Entonces, el fetial ya no, ¿dónde va a declarar la guerra? Lo va a declarar en el foro de Roma, en el centro del mundo para ellos. ¿Y dónde lo declara? Justamente en el foro, ahora ya no, pero en su momento existía una columna de color rojo imitando precisamente a esa lanza que arrojaban los fetiales hacia el suelo y mediante esa columna o bajo esa columna hacían la propuesta del fetial, de la declaración de la guerra, y tiraban o arrojaban esa lanza justamente en el foro, ¿vale? Con un sacrificio, en cualquier caso, de una cerda, ¿vale? O de un cerdo, mejor dicho, ¿vale? Entonces, hacían todo eso y claro, ahí en el foro, ¿quién hay? Si vamos a declarar la guerra o vamos a, mejor, conquistar Britania, con Claudio, por ejemplo, ¿qué legado britano hay en el foro de Roma? Ninguno. No hay respuesta, ¿vale? Entonces volvemos otra vez a esa omisión. Por eso las guerras que hace Roma son justas todas. Igual que en su momento le declaró la guerra a Aníbal porque Aníbal pisó Italia, ¿vale? Por tanto, ya hay un casus belli, es decir, ya hay una causa de guerra para poder hacer la declaración de guerra a este pueblo, ¿no? Claro, pero los fetiales también son declarantes de la paz, ¿vale? Entonces,
a su vez que declaran una guerra, pueden firmar una paz. Entonces, cuando leemos a lo largo de la historia de Roma que un pueblo se alió con Roma y que en medio de una guerra, ahí tenemos que estar hablando de un sacerdote que es el fetial, que está declarando esa paz o esa alianza también entre pueblos que antes han estado en combate, ¿vale? Pueblos que bien se han rendido, bien se han terminado de aliar con Roma porque ha visto que era superior a ellos. Entonces, en medio de todo eso, aparte de esos pactos de hospitalidad que podemos ver sobre todo en la península ibérica con el mundo celtibérico, vemos que también realmente hay un cargo de fetial dentro de ese tratado de paz, ¿vale? Entonces, cuando los galos terminaron por vencerse, ¿vale? Cuando Vercingetorix es vencido, ahí tenía que aparecer un fetial, ¿vale? Declarando la paz en la Galia, ¿vale? Igual que en todos los territorios conquistados cuando ya había paz, ¿vale? Y es un cargo que es de suma importancia, pero que está muy poco citado en las fuentes, ¿vale? Y, por ejemplo, otro sacerdocio que está muy, no vinculado con el ámbito militar, pero sí funciona dentro de lo que es el marco de militar, es el augur, ¿vale? El augur no tiene prohibiciones a priori que sepamos nosotros, porque las únicas fuentes que tenemos sobre todo son de Cicerón, de Adivinazione, y de Aruspex Respondo, por ejemplo. Entonces, el augur, cuando se iba a crear o construir un campamento, el augur iba primero, después iba el de la groma, ¿vale? El gromatiki. Entonces, pero el augur hacía ese planteamiento. El ejército estaba detrás, ¿vale? Entonces se adelantaba al territorio el augur, ¿vale? Entonces, ¿y por qué un augur de repente está con el ejército? Bueno, pues porque el propio legado o gobernador de esa provincia o esa futura provincia tiene derecho a tener un augur bajo su mando, ¿vale? Si no, no aparecería un augur en el ejército. Sería, no hay, digamos, sentido para que aparezca eso. Entonces, el legado o el tribuno o gobernador, que también puede dirigir esas tropas, tiene, digamos, el derecho de tener un augur a su mando. Entonces, ese augur que va a construir, bueno, va a explorar los cielos mediante el vuelo de las aves, lo que va a hacer es permitir la construcción de ese campamento, ¿no? Que luego ya sabemos cómo luego viene el de la groma, se pone en medio, hace el cardo y el decumano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el augur es un personaje secundario y hay que tener en cuenta que el augur nunca hace sacrificios, ¿vale? El augur es un sacerdote, ¿vale? Con todas sus palabras. Sacer, ¿vale? Es un augur sacro, por tanto, no puede tocar nada que esté muerto, por tanto, no hace sacrificios, no hace sacrificios cruentos, ¿vale? Pero ¿puede hacer sacrificios incruentos un augur? No lo sabemos, por desgracia. es algo que desconocemos, pero que en algún caso lo pudiera hacer, ¿no? Pero lo más seguro es que ningún tipo de ritual sacrificial lo pudiera hacer, porque no está dentro de sus funciones, de las que sabemos. Marco, una preguntita, por si hay alguien que no lo sabe. ¿Qué diferencia habría entonces entre un sacrificio cruento y uno que no es cruento? Vale, buena pregunta. El sacrificio cruento o de sangre se diferencia del incruento o no sangre precisamente en la utilización de persona o animal para un sacrificio, ¿vale? Persona o animal porque en sus inicios Roma tuvo sacrificios humanos hasta el 97 a.C., que
de forma también paralela y posterior, se utilizan animales, ¿vale? Y el sacrificio incruento es la utilización vegetal o de utilización de elementos no animales, ¿vale? No quiere decir que no animales no se pueda utilizar leche, queso, miel, no quiere decir que no se mata a un animal, ¿vale? Y hay ciertas divinidades que aceptan ambos sacrificios, ¿vale? Marte acepta ambos sacrificios, pero generalmente el más extendido y el más populoso y el más opulento es el cruento, porque también da de comer, ¿vale? Porque esas piezas de animal luego son repartidas entre los invitados, ¿vale? Entonces, según la cantidad de animales que sea, pues más opulento y más costoso será el sacrificio, ¿vale? Pero eso da de comer. El incruento da muy poco de comer. Por eso se hace mucho el cruento, ¿vale? Por eso se matan muchísimos animales. Las vestales, una condición para ser vestal era mantener la virginidad intacta. No sé si habrá excepciones o no, pero supongo que es la norma general. ¿Esa condición existe en algún colegio sacerdotal? Bien, las vestales, como bien has dicho, tienen que mantenerse vírgenes porque son las vírgenes vestales. El sacerdote está obligado, y subrayo esta palabra, obligado a casarse, ¿vale? Porque, de hecho, su esposa se convierte en, vamos a por ejemplo el Flamen Martialis, la esposa se convierte automáticamente en Flaminica Martialis, ¿vale? Puede darse el caso al revés, que haya una Flaminica Martialis, ¿vale? O que ascienda dentro del escalafón sacerdotal y se case con un hombre y ese hombre se convierta en Flamen Martialis. Hay quizás de lo que nos ha llegado 1 o 2 casos solo de ese caso, solo de ese aspecto, ¿vale? Pero al revés hay muchísimos. Que el hombre ya sea sacerdote y que su esposa, ya previamente casado, por confarreatio, es decir, sin divorcio, se convierte automáticamente en flamínica y tiene absolutamente los mismos derechos y obligaciones que su homólogo masculino. E importante, la mujer dentro del ámbito sacerdotal en Roma, en otras culturas no tanto, pero en Roma tiene muchísimo poder y sin menoscabo por ser mujer, ¿vale? Tiene los mismos derechos, obligaciones y deberes en general y nivel de todo que sus homólogos masculinos, ¿vale? Vale. Y pueden, de hecho, pueden o deben tener hijos, ¿vale? Cuyos hijos van a participar sí o sí dentro de lo que es el ritual, ¿vale? Que serán los ayudantes, que se llamarán los camili o las camilae, en caso de niñas, también participan, que es lo que luego, en época del dominado, llamarán los monaquelus o monaguillo. Una mujer que es estéril no podría ser flamenca. A priori sí puede, ¿vale? Sí. Tener hijos, ser estéril no es condición sine qua non para no pertenecer a un cargo flaminal, ¿vale? Tú puedes pertenecer a un cargo flaminal siendo estéril. Sin embargo, vas a ser peor vista, ¿vale? Si, lógicamente, no tienes hijos, ¿vale? Pero no es condición sine qua non para pertenecer a un cargo flaminal, ¿vale? Es mucho mejor tener hijos, porque además, a la vista de todos, y sobre todo a partir de Augusto, es mucho mejor, pero y como ayudantes, pero no es condición, ¿vale? Nos preguntan por aquí qué peso crees que tuvieron los militares a la hora de expandir o llevar religiones externas a Roma, como las orientales o el cristianismo posteriormente. Buena pregunta. Pues mira, tuvo una gran importancia y sobre todo en cultos orientales, y él lo conocerá, es que el culto mitraico y que vino sobre todo a finales de la época republicana, principios de la época del Principado, es un culto mistérico, misterioso, vamos, para que se entienda, que encajó muy bien con la jerarquía militar, ¿vale? Pero también es muy importante, bueno, el mundo mitraico podemos explicar mucho más, ¿no? Pero el ejército trajo
gran parte de esa religiosidad, porque hay que tener en cuenta que el soldado cuando no lucha hace vida cotidiana normal, ¿vale? Dentro y fuera del campamento. Por tanto, también, y sobre todo si hay veteranos, pues tienen tierras en otros lados, lo cual se lleva su propia religión de su frontera, de su nueva creencia, a esa nueva tierra. Imaginémonos, por ejemplo, que los aliados galos o los aliados germanos, cuando se incorporan a las filas como foederati, como aliados a las filas del ejército romano, ellos traen también sus divinidades personales, ¿no? Y tenemos sincretismos entre esas divinidades o uniones que, por ejemplo, podemos encontrar en Germania una que a mí me gusta mucho, que es Júpiter Dolikenus. Dolikenus es una de las divinidades principales de uno de los pueblos de Germania y Júpiter, pues, es la divinidad principal de los romanos. Entonces, los romanos dijeron, bueno, pues, si yo acepto todas las divinidades, vente para acá. Si además en el panteón romano podemos estar hablando de más de 100.000 divinidades, ¿vale? Entre menores y mayores. Entonces se lo atraen al panteón y le dicen los romanos, así básicamente, oye, que tu divinidad, yo dejo que tú le des el culto, ¿vale? Pero como ha pasado a la frontera romana, pues le vamos a poner un nombre romano también. No voy a hacer desaparecer el tuyo, pero le voy a poner Júpiter Dolikenus, ¿vale? Y vamos a tener divinidades germanas, galas, britanas, celtas o hispanas dentro de lo que es el ámbito religioso, ¿no? También un culto principal traído por los militares es el culto a Cibeles. Sobre todo en la Segunda Guerra Púnica es cuando más auge tuvo, ¿no? Y Segunda y Tercera Guerra Púnica es cuando el culto a Cibeles tuvo más auge en Roma, ¿no? También traído. Cultos orientales egipcios, igual. Y respecto al cristianismo, es importante entender que, teniendo en cuenta que el cristianismo nace en esa zona de Siria-Palestina, no está tan vinculado, o eso pienso, con el tema militar, ¿vale? Es más de civil, aunque impregne también de forma posterior, sobre todo a finales del siglo, a mediados del siglo II, ya esté un poco más extendido dentro de lo que es el ejército romano, aunque ya con Trajano y las cartas de Plinio ya había quejas al respecto, pero nos vamos a encontrar con un cristianismo que es sobre todo civil, ¿vale? Puede tener alguna influencia militar, lógicamente, como todo, pero es principalmente civil, ¿vale? Y sobre todo es muy político, ¿vale? La utilización de, vamos a decirlo sin que ofenda a nadie, y entre comillas, la moda de ser cristiano, ¿vale? Hizo que en las propias élites romanas se convirtieran a ese cristianismo, ¿vale? ¿Por qué? Muy fácil. Y ya así termino esta explicación. La élite y luego el emperador después se convierten al cristianismo solo, no por creencia, sino por necesidad, por política de votos. Si el pueblo es cristiano y yo, que voy a ser candidato a un cargo político, les ayudo cristianamente, ellos me van a votar en los comicios, ¿vale? Y por eso el cristianismo, es una de mis opiniones, de otros autores también, dicen que ese cristianismo, de la base hacia arriba, procede precisamente de esa necesidad de adquirir los votos, ¿vale? Los votos políticos de las elecciones, ¿vale? Entonces, por eso, si yo te ayudo, pues, oye, luego tú me ayudas en votos, ¿vale? Entonces, es más, desde mi punto de vista, es mucho más civil y social o político que militar, ¿vale? No sé si has leído El hijo del cónsul de Santiago Posteguillo, la trilogía de Escipionos. Sí, los 6 libros de los de Escipión y los de Trajano. Pues en los de Escipión, si no recuerdo mal, él asume el cargo de sacerdote salio. No sé si tú consideras que su forma de
escribir o de describir las competencias y, en fin, el desarrollo de ese cargo por parte de Posteguillo es más o menos correcto. ¿Cómo lo consideras tú? Pues, bueno, teniendo en cuenta que podemos debatir si Posteguillo es más o menos bueno narrando las historias, no siendo historiador, sí es verdad que, desde mi punto de vista, la trilogía de Escipión tiene más peso histórico que incluso la de Trajano, ¿vale? Bueno, que no lo digo yo, lo dicen otras personas también, ¿no? Pero justamente hay el cargo de Salio es un tipo de sacerdote muy cerrado, ¿vale? Para que lo haga un general de algo de ese tipo, ¿no? ¿Que es posible que Escipión u otro se incorporara dentro del colegio de los salios? Es muy probable que sí, ¿vale? Pero no por ser general te puedes convertir en salio, ¿vale? Eso ya tiene que venir previamente, ¿vale? Digamos, registrado a ese colegio, ¿vale? No por ser el general y por ser Escipión tienes que ser salio automáticamente, ¿vale? De todas formas, yo cuando lo leí, ahí tuve mis controversias de si Escipión podía ser un salio o no. De ahí tuve un poco de dudas, sinceramente, ¿sabes? Bueno, tengo otras preguntas. Esta es quizá un poco extensa, así que nos Intentaré conformaremos resumir. con una respuesta. Estamos hablando de los rituales dentro del mundo bélico, ¿no? Dentro del ejército romano. Los rituales funerarios de un legionario romano o de muchos después de una batalla, ¿cómo serían? Pues en resumidas cuentas, la incineración de los cuerpos responde a esa idea de la apoteosis que tenían como idea en la antigua Roma, que es igual que podemos ver en de los emperadores, ¿no? Cuando morían, o de Julio César, o la apoteosis de Trajano, o de Antonino, que tenemos relieve de ello. Esa apoteosis es producida precisamente por la quema del cuerpo. Ese cuerpo se convierte en un sacrificio porque era necesario quemar los cuerpos, ¿vale? No solo por salubridad, sino porque era considerado como un sacrificio, porque en toda ofrenda que aparezca el fuego es considerado un sacrificio, ¿vale? Sin fuego o sin algo que produzca un humo o que incendie algo, no se puede considerar como un sacrificio, ¿vale? Por tanto, si el mundo funerario es per se algo religioso, lo que el culmen de ese ritual es la incineración del cadáver, ¿vale? Entonces, podemos estar incinerando a uno o a varios soldados, en este caso, tras una batalla, ¿vale? Y luego metidos en sus urnas cinerarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sus compañeros de ese contubernio, pues paga la lápida, si tiene dinero, para pagar esa lápida funeraria, ¿no? Para ese compañero. Y básicamente eso. ¿Participaría alguna figura religiosa durante esta incineración? Las únicas, en plural, figuras religiosas que podían participar en este caso, hay que tener en cuenta que son gente muerta. Y hemos dicho que los sacerdotes no pueden tocar nada que estuviera Claro. muerto. Por tanto, los únicos participantes religiosos o pseudo religiosos que estarían serían los propios oficiales, ¿vale? De esa unidad o de esa legión. Entonces, que se convertirían automáticamente en sacerdotes cubriéndose la cabeza
Entonces, entonces, ahí es la única parte religiosa que estaría presente. No habría un sacerdote contratado para eso, ¿vale? La verdad es que tengo muchas preguntas y muy poco tiempo, así que voy a lanzar una y ya nos despedimos y me las guardo para la próxima ocasión. A ver si nos Vale, da como quieras. tiempo. Y la pregunta es, ¿qué augurios eran negativos tanto antes como durante una batalla? A ver, voy a intentar resumir. Por ejemplo, un augurios negativos es que tengamos que, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un ambiente del ritual, estamos en un sacrificio, ¿vale? No hay sacerdote, ¿vale? No vamos a considerar que no hay sacerdote, si no sería un poco más complejo. Estamos dentro del campamento o fuera o a las puertas del campamento, el tribuno está haciendo y en ese momento lo que nos encontramos es que a uno de los ayudantes suyos o a él mismo se le cae un instrumento al suelo, el cuchillo de sacrificio, ¿no? O que el animal, por ejemplo, imaginémonos que es un toro, muge, ¿vale? O que el cerdo no quiera ser sacrificado y chille, o la oveja vale, etcétera, etcétera. Esos ruidos y esa caída del instrumento ya son signos, eh, son vicios o lo que ellos llaman los prodigias, que son considerados nefastos, ¿vale? Que tiene otra terminación, como otro término que es el omnium, ¿no? Pero todos, todos estos signos hacen que paralice el sacrificio y se tenga que reiniciar de nuevo, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor ese animal ya no vale para el sacrificio, el toro que ha mugido, entonces hay que cambiarlo y por tanto hay que esperar a que traigan otro animal con todo el tiempo que ello supone, ¿vale? De retraso. Porque a lo mejor tenemos estipulado que hoy vamos a la batalla y por culpa de esto, pues no viene un toro desde la localidad más cercana hasta el día de mañana. Pues tenemos que parar y mañana hacemos la batalla. Hacemos el sacrificio y demás. Eso es considerado como algo negativo, ¿vale? Entonces, o que el augur que esté presente considere que está, digamos, observando el vuelo de las aves y vaya de derecha a izquierda, es decir, de la destra a la siniestra. Y por tanto, va a considerar algo nefasto ese acto, ¿no? O algo, por ejemplo, que es muy curioso y me hizo mucha gracia cuando hace años lo descubrí, que es el Pularius, ¿vale? El Pularius es una especie de augur especializado en la observancia de los pollos sagrados, de cómo comen, ¿vale? Es algo que también hemos recreado y hay una foto por ahí en Moz, el tema de los pollos, ¿no? Además con unas gallinas reales y bueno, pues estuve ahí un rato así para observar cómo comían, ¿no? Pero es interesante cómo ellos mismos consideraban algo negativo en ese consumo de las galletitas, de la comida de los pollos, si se le caía de la boca, es decir, era algo bueno, porque era abundancia y por tanto la abundancia quiere decir algo positivo para los romanos. Y por tanto es que iban a vencer de forma masiva. Y hay un hecho muy concreto en la historia de Roma, que es de Manlio, en lo que resulta que iba a hacer la guerra, bueno, iba a una batalla y se monta en uno de los barcos, en un trireme, y le dice y empieza a consultar a un Pularius dentro del barco. ¿Vale? Es una cosa muy rara, pero dentro del barco. Y entonces este Manlio le dicen, pues es que los pollos no están comiendo. Y entonces el Manlio parece ser que se cabreó
con el Pularius, cogió a los pollos y dijo, si no van a comer, que al menos beban. Y los tiró por la borda al mar. ¿Vale? Entonces los pollos se ahogaron, ¿vale? Y él perdió la batalla y murió. ¿Vale? Y es una historia que nos dice Tito Livio al respecto, ¿no? De ese manlio que la guerra contra los celtíberos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces hay signos de buen agüero, ¿vale? Como, por ejemplo, eso de los pollos que coman mucho y se les caiga la comida, que las aves, el vuelo de las aves vaya de izquierda a derecha, que el sacrificio salga correctamente, ¿vale? Que ya digo, incluso en la propia tesis lo comento, que el 95% de los sacrificios que se hacían en Roma salían mal, ¿vale? Porque siempre hay un elemento, aun pequeño que sea, que indicaba que algo salía mal. De hecho, Plutarco nos dice que un sacrificio se tuvo que repetir hasta 30 veces porque algo salía mal. 30 veces. Es que son muchos pequeños detallitos que si uno coge el instrumento con la mano izquierda en vez de con la derecha, etcétera, etcétera. O ruidos extraños también pueden ser considerados como esos omnia o, digamos, prodigios negativos que, por ejemplo, que un ave se pose encima de una estatua. Eso era considerado como algo negativo, ¿no? Imaginémonos que estamos haciendo un sacrificio y vuela un pájaro y defeca encima de nosotros. Pues eso es algo que es negativo, ¿vale? O algún signo, algún viento, alguna tormenta, algún rayo. Todo eso son elementos de la naturaleza negativos, ¿vale? Que eso es lo que hace que una batalla se paralice. Respecto a esto, ¿cómo justifican los romanos el hecho de hacer tantos sacrificios? Me explico. A lo mejor si yo voy para averiguar si es buen momento para abrir un negocio y me fallan los sacrificios 10 veces, no sé, a lo mejor los dioses me están intentando decir que no lo haga, pero es que ellos insisten hasta que es positivo. ¿Cómo se autojustifican ellos? O sea, ¿cuál es la narrativa de los romanos para llegar a este punto de hasta que no me sea positivo, voy a seguir para adelante? Claro, ese planteamiento está muy bien visto porque los romanos, imaginémonos que el ejemplo que tú perfectamente has citado. Vamos a montar un negocio, ¿vale? Y vamos a pensar justamente en la serie Roma, para ponernos un ejemplo gráfico de que mucha gente habrá visto. La serie Roma, cuando Lucio Moreno y su mujer en Naevia le rezan a Jano para ese comienzo de un negocio que es la carnicería, ¿no? Y que luego, por una serie de circunstancias, el busto de Jano se rompe, ¿no? Porque se le empuja y se rompe. Y justamente en la propia serie dice, vamos a llamar a un sacerdote para que expíe, el sacerdote de Jano, para que expíe esto que ha sido considerado como algo malo, ¿vale? Algo nefasto para ellos, porque los romanos hay que tener en cuenta que no son creyentes en los dioses, como hoy lo podemos entender, sino que son supersticiosos, ¿vale? Yo lo denomino contrato religioso por superstición, ¿vale? Entonces, el caso es que, basado en el do ut des, es decir, te doy para que me des. Entonces, tenemos un sacrificio que ha salido mal. Vamos a poner que se ha caído el busto de Jano, que es el dios de los comienzos. Entonces, hacemos una expiación, ¿vale? Un sacrificio expiatorio para que limpie esa mácula, ¿vale? Claro, el problema está que si el sacrificio de expiación nos sale mal, tenemos que limpiar el sacrificio de limpieza, ¿vale? Y así podemos estar con una cadena eterna, ¿no? Sin embargo, los romanos, para evitar todo eso, tienen una fórmula que es magnífica, que
los romanos, de hecho, John Seid lo denomina como piacula faciendi, es decir, sacrificios previos al ritual principal, ¿vale? De tal forma que todos los sacrificios o todos los fallos dentro de ese sacrificio que se pudieran producir son anulados por el sacrificio expiatorio previo. De expiación, pues de purificación, de limpieza, ¿vale? Es decir, es como un sacrificio de, digamos, de salvación, ¿vale? Por si el sacrificio principal salía mal. Sin embargo, también Catón nos dice que en la agricultura, creo que recordar 137, 141, en el que nos dice que había una libación y una ofrenda posterior cuando hacía un sacrificio a la agricultura para, digamos, expiar o limpiar si había algún fallo durante el sacrificio principal, ¿vale? De tal forma que salvamos el hecho de que si hay algo que no le ha resultado adecuado para los dioses, pues te ofrezco una libación, una ofrenda de un pan para que se solucione como solución a ese elemento que ha salido mal dentro del sacrificio, ¿vale? Pero hay que hacerlo de forma inmediata, ¿vale? Porque si lo hacemos al día siguiente, estamos cometiendo un acto de impiedad y eso es un delito religioso, ¿vale? De hecho, en la propia mi tesis que se titula El delito religioso en el sacrificio romano, precisamente una de las cosas es esto, que si se alarga en el tiempo, estamos cometiendo un acto delictivo y, por tanto, juzgable a los ojos de los dioses y juzgable también por tribunales de justicia de aquí si te denuncian, claro. ¿Vale? Pero para eso hay que contratar un sacerdote con el gasto que ello conlleva para expiar justamente el mal que se ha producido, ¿vale? Pues lo puedes hacer tú mismo también. Pero si es a una divinidad como Jano, pues tienes que contratar a un sacerdote de Jano. Comentabas que la anécdota de cuando echaron a las gallinas al mar. Entonces yo me he planteado si era común que el ejército se llevase a sus gallinas detrás para realizar este tipo de augurios. Bueno, el Pularius no está dentro de lo que es el ámbito o el aspecto militar, ¿vale? Está más dentro de lo civil. Sin embargo, hay a veces que se contrata al Pularius, ¿vale? Y a su ayudante y lleva los pollos o los puli sagrados al campamento, ¿vale? Pero no es porque vayan con el campamento, pero van desde una ciudad a ese sitio. O directamente en la propia ciudad va el general a consultarlos, ¿vale? Que también podría dar, que es lo más probable, ¿vale? Porque si no tienes que desplazar a las gallinas en un carro con todo lo que supone, ¿vale? Porque yo estaba pensando, en caso de una campaña favorable donde los pollos hayan dado siempre, digamos, mensajes positivos, ¿no? Augurios positivos, sería curioso que los paseasen en un triunfo, igual que nosotros paseamos una cabra con la legión. No sé si eso podría haber pasado. Me parece un poco raro, pero... No, los pollos sagrados no son paseados. No son paseados. Sí hay, por ejemplo, en cierta celebración donde las ocas sí son paseadas, ¿vale? Sobre todo cuando se conmemora la victoria y, digamos, la conquista del Monte Capitolino, que estaba a manos de ese saqueo de los galos, creo recordar en el 330 y tantos antes de Cristo. Se conmemora la conquista del Capitolio porque gracias a unos gansos o unas ocas que avisaron a los soldados, defendieron el Capitolio de los galos, perdón.
entonces, el caso es que, por ejemplo, esas ocas sí son paseadas en conmemoración de eso. Para terminar, me gustaría hablar un poco, ¿no?, de la asociación Mos Religiosus y preguntarte a ti qué módulo es tu preferido o cuál recomendarías a la gente que no ha asistido nunca a un acto de recreación histórica. Dentro de un módulo dentro de Mos Religiosus. Sí, de los que realizáis. Bueno, nosotros lo que hacemos generalmente es todo ámbito religioso, ¿vale? Y todo el ámbito religioso corresponde a no solo sacerdocios o religión desde dentro, sino que también desde fuera. Me explico. Desde dentro es, por ejemplo, recrear un sacerdote o una sacerdotisa, que también invitamos a mujeres, niños y hombres a que puedan participar y colaborar dentro de MOS, porque en la época lo había y, por tanto, es necesario tener a todo tipo de personas dentro. Pero hacemos sacerdotes, sacerdotisas, etcétera, etcétera, pero también de fuera adentro. Y me explico. De fuera adentro quiere decir que un gladiador, un militar, un civil de cualquier clase social acuda a un sacerdote a realizar ese acto religioso, ¿vale? Para pedir, digamos, un favor a un sacerdote. Entonces también se recrea esa vida cotidiana en esos ámbitos que acuden al sacerdote a pedir ese favor. Pero fuera de lo que es el ámbito interno, la religión doméstica incluso también se recrea, ¿vale? Lo que hace el pater o la mater familias dentro de una casa, ¿vale? Entonces, todo eso también está estipulado dentro de lo que es Mos Religiosus. Y me preguntas cuál es mi favorito. A mí Sí. el favorito son los sacrificios, ¿vale? Porque, bueno, es mi especialidad. ¿El qué? Los sacrificios cruentos. Los sacrificios en general. También hay que hacer aquí un apostillamiento. No matamos a ningún animal, que quede claro eso, ¿vale? Animales, ¿no?, en los sacrificios de Mos Religiosus. No matamos a ningún animal. Sí podemos utilizar alguna víscera real, eso sí, comprada en carnicería, pero no maltratamos ni matamos a ningún animal, que eso es una ética desde la fundación, que eso está absolutamente prohibido, ¿vale? ¿Mm? Y tenemos, Pues, lógicamente, un canal de... Dime. No, dime, te escucho. Justamente te voy a decir que para el sacrificio incruento tenemos algún poco de publicidad abusando de tu confianza. Un canal de YouTube donde, si pones Mos Religiosus, justamente tenemos vídeos de receta romana religiosa, solo de receta romana religiosa, donde también se explica cómo hacer sacrificios incruentos, ¿no? Cómo se hacía sacrificios incruentos y con qué ingredientes se hacían, ¿vale? Entonces, y luego también colgamos las charlas que hacemos a través de Facebook, pues también se cuelgan en YouTube, ¿no? Las charlas que hacemos los miércoles a las 6 en Facebook de Mos Religiosus, también las colgamos al día siguiente en YouTube, para que la vea quien no tiene Facebook, ¿vale? Y entonces los sacrificios incruentos también son curiosos, también se realizan, ¿vale? Pero son menos pomposos, ¿vale? Claro. Pero también se hacen. Aprovecho para recomendar tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Facebook, obviamente, donde haces más directos sobre este tema para los espectadores que estén interesados en indagar mucho más. Como comentabas, en YouTube subís todos los vídeos de los directos que ya habéis hecho, por si a alguna persona le interesa, pues trastear un poquillo, a ver qué habéis tocado y tal. Y nada, como por mi parte, un placer escucharte. Mi hoja está llena de notas, pero que hasta los bordes tienen notas. Y agradecerte que aceptases mi invitación para este directo y que por mi parte
estoy esperando pues una segunda ocasión. Pues yo, como en nombre de Mos Religiosos y en el mío propio, darte a ti las gracias, a ti, a Proyecto Épiro, por esta oportunidad de debatir y conversar sobre el tema de religión, algo tan desconocido, y dar la oportunidad también de dar a conocer el grupo de Mos Religiosos a través de esta presentación, ¿no? De vídeo. Así que, por mi parte, yo digo muchísimas gracias y a todos los que han participado y visto el vídeo también. Y les invito a que nos conozcan y, por supuesto, quieran colaborar y otros grupos de recreación que nos quieran llamar también. Muchísimas gracias, Marco. A ti, por supuesto. Un abrazo fuerte. Igualmente, nos vemos pronto. Sí, cuando quieras. Yo encantadísimo. Venga, un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.